de los argentinos. Mi costumbre es siempre empezar el programa con un editorial mío, pero hoy, respetando la investidura del jefe de gabinete, Guillermo Franco, vamos a dar vuelta el orden, vamos a empezar con él, vamos a seguir con mis colegas periodistas y al final hablaré yo. Así que vamos a empezar. La primera pregunta que le quiero hacer se refiere a que dentro de pocos días, el jueves posiblemente, empiecen las sesiones extraordinarias del Congreso, que ya no queda mucho de extraordinario, porque el 1 de marzo el presidente inaugura las sesiones ordinarias. Pero hay dos temas que a mí me llaman la atención. Una es qué va a pasar con las PASO, que se estuvo discutiendo acá. Yo no quiero decir lo que yo opino de las PASO. A ver, yo creo que las PASO deben desaparecer. ¿Por qué? Porque someter a la sociedad a votar tantas veces, sobre todo en los distritos que separan las elecciones locales de las nacionales, si hay PASO en los dos lugares, tenemos 4 veces por año tienen que votar. Y si hay doble vuelta en las presidenciales, 5, en el caso de la capital, por ejemplo. Entonces, ahora, también reconozco el derecho de los que tienen problemas internos de ir a una interna, pero es un problema de ese partido cuya interna debería ser controlada por la justicia electoral. Esto es lo que yo pienso. Pero bueno, no sé cómo está usted con este tema y cómo está el Congreso con este tema. No, por supuesto que el gobierno propuso la iniciativa de las PASO, de eliminar las PASO. Estuvimos, siempre para nosotros que somos muy minoría en el Congreso, es como una película de suspenso, ¿no? Saber si vamos a llegar a tener quórum, o si vamos a tener dictamen y después si llegamos a tener quórum. Pero en este caso en particular, pese a que siempre hay una puja para firmar el despacho de comisión y obviamente la va a haber para el quórum mañana, pero yo digo, en este tema en particular de las PASO, había muchos gobernadores que estaban totalmente de acuerdo. Fíjese, por ejemplo, el caso del gobernador Zamora. El gobernador de Santiago del Estero. Él había propuesto al gobierno anterior la eliminación de las PASO, porque decía que era un costo enorme para la provincia también, ¿no? Tener PASO provinciales, etc. Entonces, él proponía la eliminación total y definitiva, y él nos acompañó en esta elección para firmar el dictamen, y entiendo que también nos va a acompañar en la sesión tanto de diputados como de senadores. Pero digo, lo cito como ejemplo porque es un gobernador que ha jugado políticamente muy cerca mucho, de Cristina Kirchner. Exactamente, pero en este caso marcó su diferencia y votó de acuerdo a lo que él piensa, a su convicción, hizo votar, digamos, a sus legisladores en función de esa creencia, como tantos otros. O sea, yo creo que después de esta puja en la firma del despacho de comisión, finalmente mañana se va a tratar en el recinto, vamos a tener quórum, entiendo, y vamos a obtener la sanción de la ley, no la de la eliminación. ¿Usted cree que hay quórum para eso? Yo entiendo que sí va a haber quórum. Y mayoría suficiente. Y mayoría que en el caso particular de la PASO, como es una ley electoral tiene que tener mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Entonces, yo estoy prácticamente, nunca se puede decir seguro del todo, ¿no? Porque hay siempre circunstancias políticas que por ahí uno no domina, pero por lo que hemos visto hasta aquí, entiendo que vamos a tener quórum y mayoría para aprobar en diputados la suspensión de la PASO, no la eliminación como proponíamos nosotros, que era la de máxima, sino la suspensión por esta elección. Pero, Joaquín, yo creo que va a haber elecciones este año. Yo entiendo que la Libertad Avanza va a obtener, va a ganar la elección y va a tener muchos legisladores, con lo cual nuestro bloque, que es mini hoy en la Cámara de Diputados, somos 38 diputados sobre 257, con lo cual no tenemos fácilmente... sí, se necesita 129 diputados para el quórum y para la mayoría absoluta también. Entonces, con la próxima composición, la composición de la Cámara del año próximo, ya vamos a tener un bloque suficientemente importante como para tener otra forma de tratar los temas y otra mayoría para tratar los temas. Así que yo digo, por ahora vamos con la suspensión, digo más que es importante, con la suspensión de la PASO, el Estado Nacional
se ahorra 200 millones de dólares. Nosotros al principio habíamos hecho los cálculos que voy a estar un poco por encima de los 150, pero ahora que hemos preparado las licitaciones para el caso eventual de que hubiera PASO y elección nacional, vimos que la PASO sola costaba 200 millones de dólares. Un dislate, ¿no? Para, como señalaba usted, Joaquín, para resolver el problema de algún partido político que no podía solucionar el tema de otra manera. Yo creo que la elección de candidatos... Puede resolver. Sí. Bueno, la elección de los candidatos es una responsabilidad de los partidos políticos y se supone que un partido político va a presentar el mejor candidato que pueda tener a una elección para competir con el resto. Entonces yo no veo cuál puede ser el problema. Y además está la justicia, que puede intervenir en el caso de que alguna minoría política de un partido tenga dudas sobre el proceso electoral, puede requerir la participación de la justicia para controlarlo, etcétera. Con lo cual, la verdad, a nosotros nos parece un sistema que no ha servido más que para gastar plata o que algunos vivos se hagan de fondos, porque yo lo comentaba el otro día y nadie lo puede creer. En la Argentina hay 770 partidos políticos. 770 partidos políticos entre partidos nacionales. ¿Pero que están funcionando? Bueno, que tienen su personería provincial o nacional y que compiten, están habilitados para competir electoralmente. Muchos de ellos no se presentan, muchos de ellos han sido abandonados, muchos se presentan para hacerse de unos pesos que provee el Estado para las boletas electorales, que después no las emite totalmente. Todas estas cosas que son mañas de la política, de un sistema que se ha ido deformando, ¿no? Ministro, déjeme que le pregunte por otro tema que me interesa mucho, ficha limpia. Sí. ¿Usted cree que eso va a tener la mayoría que usted prevé para las PASO? ¿Va a tener también? Porque ficha limpia es algo que la sociedad está necesitando. No puede ser que el Congreso, sobre todo el Congreso, se convierta en un aguantadero de gente condenada. Bueno, nosotros pensamos lo mismo. Hemos presentado una iniciativa que se acaba de aprobar hoy su despacho, o sea que está lista para ser tratada no en esta sesión de mañana. Hoy se aprobó el despacho de comisión y va a ser tratada en la sesión de diputados de la semana próxima. Yo creo que en diputados va a ser aprobada finalmente, porque hay mayoría necesaria. Después tenemos que ver en el Senado, ¿no? En el Senado las fuerzas son diferentes. Ahí Unión por la Patria o los bloques del justicialismo tienen una minoría, la primera minoría. El tema de Cristina Kirchner. Que es importante, con lo cual hay que ver si yo creo que ahí existe, esto se lo digo más como observador que como participante, existe una puja política entre el kirchnerismo que defiende a Cristina y algunos gobernadores que están cansados de ese liderazgo y que están buscando encontrar un liderazgo dentro de su partido. Ahora, si el ficha limpia se aprobara, Cristina Kirchner no puede ser candidata. Depende de cómo salga la ley. Hasta yo entiendo que conforme al despacho que se aprobó hoy, a la media sanción, perdón, que se aprobó hoy despacho que se aprobó hoy en diputados, en las dos comisiones que intervinieron, entiendo que Cristina no podría ser candidata en las próximas elecciones. Pero bueno, ese despacho de las comisiones puede ser modificado en la Cámara, en el Pleno de la Cámara, o incluso puede ser modificado en el Senado, con lo cual ahí ya nosotros no manejamos las mayorías para decir esto así o no. Incluso yo he visto que algunos diputados planteaban la incorporación de otros delitos que por ahí no estaban previstos en la propuesta original, en el despacho original. A mí no me parece mal. Hay que ver qué resuelve la Cámara cuando debata el proyecto concreto, ¿no? ¿Esto complica alguna posibilidad de negociación con Cristina Kirchner o con el peronismo por otros temas? Por ejemplo, el acuerdo de los jueces propuesto para la Corte Suprema, Lijo y García Mansilla, o otros temas, digamos, porque me dicen, la información que tengo, es que ella quedó muy resentida con el gobierno desde que le sacaron las 2 jubilaciones. Bueno,
Puede ser, yo no estoy en condiciones de juzgar el resentimiento que pueda tener la expresidente con respecto a este tema. Puede ser que le haya molestado, pero bueno, en definitiva, los funcionarios responsables de la ANSES han entendido que era lo que correspondía y bueno, es una decisión que se ha tomado y ella, si está molesta por eso, lo podrá expresar políticamente de distintas formas, ¿no? Yo no quiero juzgar eso. Ahora, la pregunta es, ¿esa posición de Cristina influye en temas que puedan ser tratados en el Senado? Puede ser, pero el gobierno no dudó en tratar este tema de la manera que le pareció que tenía que tratarlo, pese a que por ahí pueda generarse alguna objeción a las propuestas que tiene que hacer en el Senado, ¿no? En el caso particular que Joaquín señala, de los jueces de las propuestas de jueces de la Corte Suprema, puede ser que en algún momento hubieran estado de acuerdo y a lo mejor ahora no lo están. No sé, pero el gobierno no se fijó en eso para avanzar en los tratamientos de esta norma, digamos, de esta decisión de tanto la jubilación, la pensión esta de Cristina Kirchner o de Amado Boudou, que más o menos creo que es un tema parecido. Tomó la decisión que le parecía debía tomar, ¿no? Sacándolo de estos temas parlamentarios, ¿qué conclusión sacó el gobierno de la marcha del sábado? Bueno, varias diría yo, ¿no? La primera, que la marcha se generó fundamentalmente sobre una mala interpretación de lo que el presidente expresó en Davos. Hubo incluso una edición del discurso que llevó a esa mala interpretación, ¿no? Como que cuando se publicó en Twitter y tuvo muchísima repercusión una edición del discurso de Milei, pareció que el presidente hacía un cuestionamiento a la homosexualidad en cualquiera de sus formas, y el presidente no hizo una objeción, porque en definitiva, Joaquín, nuestro partido, nuestro gobierno, es un gobierno liberal, con lo cual fundamentalmente valora la libertad y defiende la libertad en todas sus expresiones. Por supuesto que también la libertad debe ejercerse conforme a la ley. En ningún caso cuestionó la homosexualidad del presidente, sino se refirió a esto que se denomina en el mundo la cultura woke, que es hacer eje en la debilidad de algunos sectores dentro de la sociedad para generar una actitud proactiva del Estado en defensa de esos intereses. Y en el presidente está en contra de esa cultura. Obviamente que está en contra, porque lo que ha pasado con esa cultura es que ha generado una actividad del Estado, fondos del Estado, y en definitiva después malversación de esos fondos, ¿no? Porque todo lo que los gastos que se han generado a partir de esa posición, por caso, Ministerio de la Mujer, ¿de qué sirvió el Ministerio de la Mujer? Digamos, generó 3.000 puestos de trabajo para 3.000 puestos de trabajo en el Ministerio. Claro, funcionaba el Ministerio con 3.000 posiciones, si no recuerdo mal, eran alrededor de 3.000. Es una enormidad. Sí, pero además para no conseguir resultados, porque en definitiva era un lugar de propaganda política, pero los homicidios de mujeres fueron tan altos como siempre o más, y digamos, la eliminación del Ministerio de la Mujer no generó ningún impacto en ese tema, ¿no? Cuando se eliminó, no es que se incrementaron los homicidios, no, por el contrario. Entonces yo digo, no hay, digamos, utilizar al Estado como medio de propaganda política, enancado en esta cultura que se ha ido generando en el mundo con tantos temas, no es una posición que el gobierno sostenga. Por el contrario, el gobierno quiere eliminar toda esta cultura y en sus expresiones. Pero ¿y cuáles son las leyes referidas a esto que el gobierno se propone eliminar? Bueno,
hay varias, ¿no? Pues estamos a punto de sancionar algunas normas, por ejemplo, que impidan el cambio de sexo en los menores de 18 años, porque ha habido casos extremos de menores que han, por ejemplo, menores varones que han sufrido la amputación de su sexo. Y eso se hace, perdone mi ignorancia, pero no conozco la ley, ¿eso se hace con el acuerdo solamente de la persona, de este menor, o de los padres? De los padres, pero digamos, de un menor, digamos. Claro, entonces, lo que el gobierno pretende es que esos cambios sean tomados en libertad por la persona cuando es reconocida legalmente, con derechos para ejercerlo. Cuando ¿no? tenga edad a los 18 para, años. para hacerlo. ¿no? Entonces, ese tipo de normas que se han ido creando en sustento supuestamente de garantizar determinados derechos en las personas, son los que el gobierno quiere ir dejando de lado, dejando atrás, sino para fundamentalmente en ejercicio de la verdadera libertad del ser humano, ¿no? ¿Cómo imagina las elecciones de octubre, que usted acaba de decir que van a ganar la Libertad Avanza, pero cómo la imagina a la Libertad Avanza en esas elecciones? ¿Va a ir sola? ¿Va a ir en acuerdo con PRO? ¿Va a ir en acuerdo con PRO y con otros partidos? ¿Cómo se imagina? Yo me imagino que todos estamos hablando de una elección parlamentaria. Parlamentaria, ¿sí? legislativa. O sea, elegimos senadores nacionales y diputados nacionales. Nosotros hemos podido trabajar en este año pasado en el Congreso de manera conjunta con sectores que no eran de nuestro partido, porque si no, no hubiéramos sacado ninguna ley. La ley más importante que obtuvo el gobierno el año pasado fue la ley de bases, que nos permitió hacer, junto al DNU 70, nos permitió hacer una serie de cambios que han impactado muy fuertemente en la economía. Entonces, ese trabajo que pudimos hacer conjunto en el Congreso, lo podemos hacer en un proceso electoral. Yo creo que aquellos quienes pensamos de una manera parecida para transformar el Estado, para generar libertad económica, para hacer crecer la economía, para continuar con este proceso sostenido de baja de inflación y de crecimiento de la economía, tenemos que buscar la posibilidad de enfrentar en conjunto la elección. ¿Esto incluye a PRO de Macri? Obviamente, sí, totalmente. A ver, el PRO ha sido uno de los partidos políticos que nos ha acompañado en todo este proceso y que no ha puesto cortapisas para ayudarnos a sancionar las leyes. Ha sido muy llano, muy directo, muy franco en el apoyo que ha dado, y el presidente Macri ha liderado ese proceso permanentemente, ¿no? Con lo cual yo diría que nosotros podríamos ir aliados y generar listas conjuntas con el PRO, con sectores del radicalismo, de la coalición cívica. Obviamente, no estoy diciendo que lo vamos a hacer, hay que intentarlo. No veo un obstáculo y me parece que sería una expresión clara ante la opinión pública de que quienes sostenemos las ideas de la libertad podamos encontrar una posición común. Si no se hace en la elección, igual se va a hacer en el Congreso. Que si yo no me desespero porque tengamos que ir en una misma lista, si no coincidimos. A veces, usted sabe, Joaquín, que los políticos tenemos los problemas de cómo conformar listas, de quién va primero, quién va segundo. Estos son procesos políticos naturales, ¿no? Y a veces no encontramos ese acuerdo. Pero no importa, lo encontraremos después en el Congreso. Si no conseguimos la posibilidad de armar una única lista, encontraremos los consensos en el Congreso entre las personas que pensamos más o menos parecido. Déjeme hacerle una última pregunta. Últimamente se habló mucho de que había problemas con dos colaboradores muy cercanos suyos, Lisandro Catalán y José Rolandi. ¿Es cierto que están con problemas? No, a ver, yo, son parte de mi equipo, yo no tengo absolutamente ningún cuestionamiento a ninguno de ellos y me siento en condiciones de poder trabajar. Siempre hay operaciones de distinto tipo contra los funcionarios, a veces vienen de la misma política, a veces vienen de la prensa, utilizado de medios periodísticos que utiliza la política para desgastar, pero yo estoy trabajando perfectamente con ambos. Déjeme aclararle que los periodistas no inventamos, no tenemos capacidad de invención. Generalmente
escribimos lo que escuchamos. No, yo lo sé, yo eso lo sé, pero a veces son instrumento de algunos sectores políticos. O sea, yo no digo Claro. que lo hagan per se, como decía Joaquín usted al principio, ustedes hablan sobre lo que escuchan porque no conocen todo lo que pasa. Así es. Y a veces lo que escuchan no es realmente lo que pasa, sino lo que quieren hacerles creer que pasa, ¿no? Entonces, yo digo, yo tengo absoluta conciencia de que hay operaciones. Están seguros y no se van a ir. Bueno, a ver, conmigo están totalmente seguros, yo no tengo ningún problema con ellos. No digo que no se vayan a ir en algún momento, porque siempre puede pasar, siempre puede haber otras funciones, hoy no hay ningún problema. Le agradezco muchísimo, ministro, No, Joaquín, al contrario, especialmente muchas que haya gracias. estado esta noche con nosotros. Muchas gracias y ojalá tenga un ciclo en La Nación más tan exitoso como que ha tenido antes. Gracias, muchas gracias. Yo le quiero preguntar a Florencia